Soy Ana Rosselló Torrents, de la Falla Fray J. Rodríguez Pintor Cortina, del sector La Creu Coberta. Tengo 26 años y estudio y trabajo. He estado trabajando como monitora de comedor y extraescolares en un cole y he estado estudiando y preparándome las oposiciones para educación infantil. La verdad que el escuchar mi nombre en la preselección fue un sueño. No, es verdad que estaba entre las posibilidades, todas éramos muy válidas y podía suceder, pero no te lo esperas. Es verdad que yo me quedé un poco parada, pero bueno, muy emocionada, muy feliz y muy agradecida al jurado de haberme elegido. Mi falla de todas las demás se diferencia pues que participa en todo, absolutamente todo lo posible. Teatro, playback, Belén, todo. Fútbol, pádel, todo lo que podamos, ahí estamos, y la verdad que eso hace que la gente pueda bajar a la falla, y si al final no te gusta una cosa, siempre vas a tener alguna actividad en la que participar y que te guste. Pues de artistas falleros me quedo especialmente con el mío este año. Sé que suena típico, pero es verdad que es Fusta y Cartó, perdón. Y me quedo con él porque ha hecho que ganemos el primer premio de sección y estoy tremendamente agradecida de haber podido ir a recoger un premio así a la plaza del ayuntamiento. En cuanto a la indumentaria valenciana, me encanta, me parece increíble y creo que está muy elaborada y es muy difícil de realizar, y me he hecho este año 4 trajes. Me quedo con el verde. Ha sido mi traje oficial y la verdad que estoy encantada y es mi favorito sin duda. Como falleras mayores de Valencia, como referentes, me quedaría con Marina Civera porque me encantaba su indumentaria, creo que ha ido impecable durante todo su año y por su cercanía a la gente. Y con Estefanía López porque ha sido muy cercana con todo el mundo, la he visto muy metida en la gente y me llamaba la atención su naturalidad. Yo quiero ser fallera mayor de Valencia, es mi sueño, sería un sueño hecho realidad, y creo que al final una fallera mayor debe ser responsable, cercana con la gente, que sea ella misma en todo momento, y creo que eso es lo que puedo aportar.